No, Guillermo. Guillermo soy yo. Soy el que os ha puesto en contacto para que dé las clases a Fernando a vosotros. Ok. Giovanni, ¿cómo lo ves? ¿Estamos listos? Excelente. Nos vemos bien allí, ahí detrás. Está muy bien ahí, ¿eh? Todos los detalles lo están viendo ahorita. Muy bien. Tenéis que poner un póster de Giovanni ahí en la pared, detrás vuestra. Bueno, Javier, iniciar la grabación por si acaso. Está iniciada. Os dejo aquí, ¿vale? Genial. Gracias. Que vaya bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre todo sobre los centros de datos, ¿vale? De qué están compuestos, los cuartos de comunicaciones, que es donde es el corazón de un edificio. Es el corazón de hacer un edificio inteligente, ¿vale? Es el centro donde confluyen todas las comunicaciones, operadores, personas, ¿vale? Es donde se desarrollan todas las comunicaciones. ¿Vale? Hoy, por ejemplo, nosotros en la oficina hemos tenido un problema y hemos estado un rato sin poder trabajar porque no podíamos comunicarnos, ¿vale? Hemos tenido un problema con la luz, ¿vale? Hemos tenido un pico y con cambios de luz y eso, y hemos estado unas horas sin poder trabajar porque donde están las comunicaciones en el CPD, pues se ha estropeado y no teníamos comunicación, ¿vale? Entonces, tener un centro de datos correcto es lo principal para tener una buena comunicación dentro del edificio y con los clientes, ¿vale? Y al final, ¿qué es un centro de datos? Pues es el que soporta aplicaciones y dispositivos de los sistemas de información de una compañía, ¿vale? Los routers, los switches, los servidores, los firewalls, la telefonía analógica, telefonía IP, videovigilancia, etcétera, ¿vale? Es donde confluyen todos los sistemas de cableado y de inteligencia, ¿vale? Hoy vamos que está un poco fuera de lo que era el guión del curso, pero vamos a ver un poco los sistemas de cableado estructurado inteligentes, ¿vale? Es un sistema nuevo que ha salido hace no muchos años, que es para gestionar el cuarto de comunicaciones y el cableado, digamos, de manera automática y con un programa. Entonces vamos a ver un poquito cómo funciona para que sepáis cómo es, ¿vale? Ya en alguna ocasión os lo hemos comentado tanto yo como Fernando, y para que veáis más o menos pues lo que hace. Bien, vamos a presentaros. Entonces, aquí lo que os comentaba un poco Fernando, la importancia del cableado, porque es donde van todas las comunicaciones, va todo al cuarto del CPD y en el cableado. Entonces, es muy importante tenerlo bien distribuido y bien gestionado. Mira, esto es un ejemplo, ¿vale? En el que, ¿cuáles son las preguntas habituales? Cuando tú tienes un rack con bastante cableado y va pasando el tiempo, al final varias personas van gestionando esos parcheos. A lo mejor llega el informático y dice, oye, ponme una extensión y conéctame al rack. Pues al final son muchos movimientos a lo largo de los años en el que un rack de comunicaciones puede quedar como en la foto. O sea, que ya ni se ve a la persona, ni sabes dónde van los parcheos y ni sabes nada. Entonces, ahí es donde te hacen las preguntas. ¿Dónde va este puente? El puente se refiere a dónde va la conexión de un latiguillo en el patch panel con la electrónica de red. ¿Qué servicio tiene? ¿Sabes? ¿Qué extensión es? ¿Qué persona? ¿Vale? ¿Qué aplicación soporta? Ahí, ¿cuántos puertos del switch están libres? Es que muchas veces lo estamos viendo en oficinas que no se ve
la parte trasera del rack después de todos los latiguillos que están puestos. O sea, no sabes si hay electrónica de red, o sea, no ves absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué puentes de la electrónica puedes liberar y que no tengan uso? ¿Puedo hacer aplicaciones? ¿Qué ocupación de paneles? Porque, aunque no lo creáis, en un CPD el metro cuadrado se paga muchísimo. O sea, tiene mucho valor y no puedes llenar un CPD con espacios libres. ¿Vale? Y igual, si hay algún latiguillo de esa última actualización o sin autorización, o sea, no puede que toda persona que vaya al cuarto de comunicaciones haga lo que quiere, ¿sabes? Porque eso pasa, o sea, tienes que tener un control, no puede ir todo el mundo a... Siempre tiene que haber un responsable pues que maneje todo, el jefe de informática o el que sea, que sepa pues lo que está pasando. Entonces, la manera, digamos, que se ha creado para que todo esto no pase y para poder responder a todas las preguntas es el cableado inteligente. ¿Vale? Aquí vemos, es un ejemplo, ¿vale? Hay diferentes fabricantes de cableado y cada uno usa su sistema. Aquí vemos, esto es un programa que se maneja desde el computador, por ejemplo, del jefe de informática, en el que aquí vemos el dibujo del rack y vemos pues que este puerto del switch va a este puerto del panel. Entonces está todo absolutamente inventariado. Que este punto del rack va a este punto de aquí del plano. Que tiene una conectividad, que los puentes están bien hechos. Pues eso lo puede ver el informático sin necesidad de desplazarse al cuarto de comunicaciones y eso si está bien rotulado en el cuarto de comunicaciones, que si no, aunque se desplace en el cuarto de comunicaciones es posible que no lo vea. De esta manera, si está bien configurado, pues lo ve directamente desde su puesto de trabajo. Sí, es eso, se puede identificar, imaginaros, desde el cableado en el rack al sitio de Jairo. Se podría ver perfectamente todo el recorrido a qué puerto del switch está puesto, a qué puerto del panel de cobre está puesto y demás. Entonces sería muy sencillo de gestionar. Si ahora quisiéramos dejar sin servicio a una persona, le podríamos dar a ese puerto y dejarlo sin servicio. O al revés, si quisiéramos dar servicio, sabríamos rápidamente qué latiguillo tenemos que conectar. Otra como comentábamos, detecta las conexiones, sabe cómo están los puertos. Está bien porque necesita saber a dónde va todo. Pues es una forma de que el responsable de informática lo pueda ver de manera sencilla. Aquí, por ejemplo, informe de conectividad extremo a extremo. Te puede decir, aquí vemos pues que esto va a este puerto, que este puerto va a este otro, y además incluso si se produjera una desconexión, imaginaros que alguien se cuela dentro del cuarto de comunicaciones y quita un latiguillo, le podría tener configurado el administrador del sistema para que le saltara un aviso, de decir, alguien o se ha desconectado un latiguillo sin que nadie tenga permiso, sin que tú lo tuvieras previsto. Pues bueno, es una forma primero de saber dónde está todo conectado y de que no pase nada sin tu supervisión. Sí, incluso el mismo informático desde su computadora puede transmitir órdenes de que cambie su latiguillo de una boca a otro. ¿Sabes? No necesitas... El informático está en su sitio, manda una orden para que se realice un parcheo de tal sitio a tal sitio. Y no necesitas nada más. O sea, no necesitas que el técnico esté allí buscando, ni que esté tocando parcheo, ni nada. Ya tiene una orden concreta descrita desde el ordenador del informático. ¿Vale? Y te dice, quiero que cables el latiguillo desde la boca 5 del pass panel a la boca 8 del switch. ¿Vale? Y te indicaría todo. Trabajar con AutoCAD. No sé si conocéis AutoCAD o no, pero bueno, es un programa de diseño de planos. ¿Lo conocéis? No. Bueno, pues digamos que AutoCAD es un programa con el que se realizan planos. Por ejemplo, los planos de una oficina
se realizan con AutoCAD. Hay arquitecturas que lo manejan, empresas como nosotros que también manejamos AutoCAD y bueno, sirve para hacer planos y demás. Pues estos programas trabajan con AutoCAD, de manera que tú puedes decir que esta persona o esta extensión está en este punto exacto del plano. Pues es una manera de tenerlo todo perfectamente localizado. Tienes en un mismo programa el plano, tienes la boca del switch a la que va, tienes todo el rastreo de dónde va ese puesto. Entonces, pues bueno, es una manera muy gráfica de verlo y que siempre es bienvenida. Aquí lo que comentaba un poco antes Fernando, el tema de órdenes de trabajo, gestión de cambio. Pues el jefe de informática puede gestionar y puede planificar que el sábado va a haber un cambio y que para hacer ese cambio se tiene que generar una serie de actuaciones. Habrá algunas que se pueden hacer de manera automática y habrá otras que requerirá de otra persona. Pues bueno, pues aquí se verá que hay este proyecto con unas actuaciones X que haya que hacer, pues cambiar un latiguillo y designar al técnico. Entonces al técnico le llegará un correo electrónico o un mensaje para decir, este día a esta hora tienes que hacer este trabajo, de manera muy gráfica y muy sencilla. ¿Vale? Y con esto, pues al final lo que, incluso la aplicación, puedes dibujarte los racks con todos sus elementos, con todos los puertos libres que tienen, con la electrónica de red. O sea, todo queda guardado dentro de la aplicación, ¿vale? Y ahí ves en tiempo real la ocupación del rack, la disponibilidad, cuántos switches tienes para la realización de los trabajos, la posición física de los dispositivos y planificar cambios, ¿vale? Todo desde la aplicación. No hace falta que vayas al cuarto de comunicaciones. Todo queda reflejado ya en la propia aplicación. Así, si tú, por ejemplo, quieres ampliar y necesitas poner un panel nuevo y un switch nuevo, pues puedes ver si en el rack 1 tienes espacio para ello. Y si lo tienes, pues ya planificas lo que hemos visto antes, planificar el proyecto y ver cómo se hacen los cambios. Pero es una manera muy, muy fácil de ver si es posible o no es posible y de tenerlo todo perfectamente documentado. Es muy importante que todo esté documentado, ya sea con un sistema inteligente y aún más si no es inteligente. Cuando instalamos algo tenemos que tener todo documentado, todo etiquetado para que no pasen cosas como ¿y este latiguillo a qué está dando servicio? Todo tiene que ir perfectamente rotulado y tiene que estar documentado, si no puede ser un desastre total. Sí, todos los cableados, porque es verdad que la parte inteligente del cableado es bastante costoso, ¿vale? La mayoría de las obras es cableado convencional. ¿Y qué se hace? Pues hacer etiquetas en los latiguillos, rotular los paneles y realizar planos en AutoCAD, ¿vale? Todo tienes que medir por el coste, ¿vale? O sea, toda instalación tiene que quedar documentada. Realmente, todo esto que estamos viendo que lo hace una máquina, un software, realmente si no lo hiciera la máquina en software, lo deberíamos hacer nosotros. Es decir, saber todo lo que tenemos en nuestro rack, lo suyo es que lo tengamos dibujado de alguna manera, saber cada latiguillo dónde va con unas hojas de asignaciones y demás. Entonces, sí que es muy importante documentar todo lo que hacemos y todos los cambios para que luego no sea un caos. Porque si no, luego es imposible averiguar de dónde venía cada cosa. Aquí vemos cómo este programa es capaz de generar informes. Es decir, pues quiero saber todas las personas que cuelgan o todas las extensiones que cuelgan del rack 22. Pues sacas un informe y te dice pues cómo está. Incluso te puede decir el tráfico que tiene entre ellos. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas? Pues bueno, la gestión de los servicios, reducción del tiempo de inactividad, descenso en el tiempo de respuesta y prevención de errores. Todo esto a que se debe a que está todo bien planificado y que no se hace nada, digamos, a ciegas. Todo se hace sabiendo lo que hay y de esa manera se disminuyen los errores. Igual, la mejora de productividad,
fiabilidad del proceso, informes detallados, programación de los trabajos, todo enfocado a lo mismo, a que no haya ningún tipo de error y a que esté todo perfectamente documentado. O sea, todo lo que esté bien documentado y demás nos va a evitar fallos en el futuro que nos deriven en un fallo del sistema que nos deje incomunicados. Sí, es eso. Además tiene los informes en el propio PC. Veréis en muchos clientes que en los cuartos de comunicaciones o los racks tienen una hoja pegada siempre al rack que ya lleva tiempo y van apuntando ahí todas las incidencias que ha habido o los parcheos que ha habido y al final esa hoja se acaba perdiendo o se acaba estropeando y luego siempre tienes que dedicarle mucho tiempo a volver a recuperar esa información. Eso es. Sin embargo, en este sistema tendrías todo identificado. Y luego la seguridad del sistema, lo que comentábamos antes. Si una persona quita un latiguillo y no estaba programado, le va a saltar una alarma. Entonces, no te van a poder dejar incomunicado sin que tú lo sepas. Te dejarán incomunicado, pero enseguida te generarán una alarma, te enviarán un mensaje al móvil, te enviarán un correo electrónico para que tú sepas que hay algo que no estaba programado y que ha ocurrido. Entonces, también es muy importante tener ese tipo de información. Bueno, es un sistema pues que presenta muchas ventajas. Aquí vemos un poco de qué se compone todo el sistema. Los paneles de RJ45 de fibra, ¿vale? Que es lo que ya hemos estado viendo. Los cables de conexión que van de los paneles a los analizadores, y los analizadores que son los que detectan pues que está el latiguillo conectado y demás. El servidor, que es donde se aloja toda la información, y el software, que es lo que se instala en la computadora del administrador o de los administradores para permitir que funcione todo esto y documentarlo todo. A diferencia de los paneles de cobre convencionales, estos paneles pueden llevar alimentación eléctrica, ¿vale? Porque ¿cómo sabemos que alguien ha tocado un parcheo o etcétera? Pues cada fabricante tiene su panel inteligente diferente. Hay un fabricante que tiene como unos botoncitos LED, ¿vale? Que están iluminados en rojo cuando un parcheo está libre o cuando hay alguna alarma que se ilumina. Hay otros fabricantes que tienen latiguillos, en vez de 8 pines, como son los latiguillos convencionales, tienen un 9º pin, que es el que hace contacto con el panel y el que detecta que va de un sitio a otro, ¿vale? O sea, cada fabricante tiene diferentes tipos de paneles inteligentes. Entonces, bueno, pues aquí es un poco lo que decíamos antes. ¿Qué soluciones nos aporta este sistema? La gestión de incidencias, la gestión de problemas, la gestión de archivos o capacidad, el control de cambios en el CPD y la seguridad física y lógica. Pues bueno, estas son las ventajas. Aquí lo que queríamos era que lo conocierais bien. Sí, porque cada vez va a haber más fuerza en un futuro este tipo de cableados. Los fabricantes están trabajando en ello porque es una forma de innovar y de dar algo más que no había hasta el día de hoy. Entonces, pues digamos que los fabricantes de cableados están dejando dinero en implementar todo este tipo de soluciones. Lo que hablábamos un poco de la gestión de incidencias, pues bueno, aquí vemos un ejemplo de un usuario que no tiene conexión a la red. Entonces, pues, ¿cuáles son las preguntas? ¿Dónde tienes el PC? El PC, ¿dónde está conectado al switch? ¿Dónde está el rack? ¿Dónde está ese switch? Bueno, pues con un sistema de gestión lo vas a ver rápidamente dónde está el PC a través del programa de AutoCAD que hemos hablado antes, dónde está conectado físicamente ese PC y dónde está el rack al que está conectado. Entonces, enseguida puedes generar una orden de trabajo y designar a un técnico para que se lo solucione. Pues aquí lo mismo, gestión de problemas. Varios usuarios no disponen de conexión a la red. Pues ¿por qué puede ser? ¿Dónde puede estar el fallo? Pues parece ser que está en
en el switch que hay un switch defectuoso. Pues como el programa ha detectado que todos los usuarios que no disponen de conexión a red son unos que están en el mismo switch, pues ya saben que es el switch el que está defectuoso. Entonces el sistema pues ya gestiona toda la avería. Lo vemos de una manera mucho más rápida que tener que ir a un técnico, ir viendo puesto por puesto a ver lo que ocurre. No falla. Un poco más de lo mismo. Necesitamos más servicios. Hay puestos de electrónica libres, se puede acometer. Pues bueno, con un sistema de gestión enseguida lo vas a poder ver. Y el control de cambios en un CPD, voy a cambiar un switch porque se ha quedado antiguo. Hay espacio en rack, tengo que configurar la ruta hacia el servidor. Pues bueno, todo esto a través del sistema de gestión también lo puedes hacer. Y el sistema de seguridad lógica o física, que ve que, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, se desconecta un latiguillo, pues te dice, en este rack, en este switch, en este puerto del switch, se ha desconectado un latiguillo. Pues bueno, o se ha conectado una persona que no estaba autorizada, pues lo mismo. Sale un mensaje y seguimos. Y esto es un poquito todo lo que queríamos que vierais así un poco por encima de este sistema, que lo conocierais. A día de hoy no es lo que más se instala, pero bueno, siempre está bien conocer las nuevas tecnologías por si aparecen en alguno de nuestros casos de un día a día, pues que sepamos cómo funciona más o menos. Sí, todos los centros de datos grandes, estilo Google y todos estos, tienen este sistema de cableado. ¿Vale? ¿Qué te referís con CPD? Ahora lo veremos. Es el centro de proceso de datos. Es lo que hablaba antes, lo que hablaba antes Fernando del corazón, el cuarto de comunicaciones. También se le puede llamar el centro de proceso de datos. ¿Vale? Es el cuarto de las comunicaciones, sí, el cuarto principal. ¿Vale? Cuando hablamos de CPD es centro de proceso de datos. ¿Vale? Que es donde se procesan todos los datos. Digamos, es el corazón. ¿Tenéis alguna duda respecto al sistema de cableado inteligente? Vale, eso es un cableado complejo, es bastante complicado, ¿vale? Eso es, para conocerlo bien tenéis que estar trabajando continuamente con ello, ¿vale? Porque si no se pierde bastante. Bueno, por lo menos que sepáis más o menos para lo que sirve y que existe y que está ahí, ¿vale? Que está en el mercado ya. ¿Y el tipo de cableado que utilizas solo es de fibra o puedes utilizar de cobre? Porque dices que se necesita un 9 pin para hacer ese tipo de cableado. Claro, es que para hacerlo inteligente, cada fabricante tiene sus maneras de hacerlo. Es lo que decía, hay un fabricante que tiene latiguillos normales, pero tiene botoncitos en el panel que se van iluminando. Tú enganchas el latiguillo y se enciende una luz, ¿vale? Y hay otros fabricantes que no tienen latiguillos estándar, que tienen latiguillos con un 9 pin, que es el que engancha en el panel para detectarlo. Es que cada uno tiene unas maneras diferentes para detectar en ambos extremos Sí, pero el cableado. El cableado es tanto en cobre como en fibra, ¿vale? Cuando es fibra ponen otro tipo de detector que no es el 9 pin, pero vamos, es para cableado tanto de cobre como de fibra. ¿Vale? El cableado horizontal siempre es el mismo. Donde tienes la gestión es en los paneles, en el centro de datos, en los puertos de comunicaciones. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿No? No. Sí. Vale. Bueno,
cuarto de comunicaciones. ¿Qué es un cuarto de comunicaciones? Es un poco lo que hemos estado hablando. Cuarto de comunicaciones o CPD, o Centro de Proceso de Datos. Por ejemplo, yo cuando hablo de un cuarto de comunicaciones hablo de algo más sencillo, algo más pequeño. Cuando hablo de un CPD, de un Centro de Proceso de Datos, es algo más grande. Pero bueno, ambas palabras definen lo mismo. Pues, ¿qué entendemos por cuarto de comunicaciones o centro de proceso de datos? Es el cuarto, es el área del edificio utilizada para el uso exclusivo asociado al sistema de cableado de telecomunicaciones. Uso exclusivo. ¿Vale? Tenerlo claro. No debe ser compartido con instalaciones eléctricas, es decir, no debería haber un generador dentro del propio cuarto de comunicaciones, por ejemplo. Es decir, todo lo que hay en un cuarto de comunicaciones debería ser, que luego no es en la realidad, porque luego nos podemos encontrar auténticas barbaridades, pero bueno, digamos que lo óptimo sería que el cuarto de comunicaciones fuera única y exclusivamente cuarto de comunicaciones. Hay veces que incluso lo dejan para dejar la fregona. Pero bueno. Hace poco hicimos un hotel nosotros en el que cada planta había un cuarto de comunicaciones y era donde estaban las fregonas y todo eso. O sea, estaban metiendo ahí los trapos y todo con la electrónica de red. O sea, lo suyo sería que fuera solo para comunicaciones, pero vamos a encontrar en muchos casos que no sea así. Pero bueno, nosotros como recomendación siempre vamos a decir que el cuarto de comunicaciones solo es para albergar equipos de telecomunicaciones. Y todos los clientes, todos y arquitectos, siempre te van a decir que no, va, con un cuartito te vale. Si para lo que vas a montar, no. Siempre tenéis que luchar de que os hagan un cuarto en condiciones y que no sea compartido con cualquier cosa. ¿Vale? Porque nunca tienen en cuenta los cuartos de comunicaciones. Siempre piensan que es un espacio inútil. Y en realidad es el cuarto donde van a ir todo el corazón del edificio. Es lo más importante. Entonces, como decíamos antes, aquí unos puntos, digamos, clave. Área exclusiva dentro de un edificio para el equipo de telecomunicaciones. Es donde va a ir el rack, por ejemplo, que ya lo vimos anteriormente, los racks y demás, los servidores, van a ir todos ahí dentro. Entonces, importante. Principal función, la terminación del cableado horizontal y vertical. Aquí no lo pone, pero ya lo decimos. ¿Vale? Es donde terminan todos los cables y donde van los servidores. Todas las conexiones entre los cables horizontales y verticales deben ser administrables, cross-connect. Significa que no pueden terminar directamente, sino que tenemos que ser administrables para que funcione. Precauciones a tener en cuenta en el manejo del cable, tanto en el cuarto del CPD como en cualquier otro sitio. Evitar tensiones en los cables, los cables no deben agruparse ni con bridas ni demás apretando mucho porque pierden las propiedades. Y utilizar las rutas de cable y accesorios apropiados, es decir, que vayan canalizados correctamente. Esto sirve tanto como para un cuarto de comunicaciones como para cualquier otro ámbito. Es decir, en una planta debe ser igual. No debemos tensionar el cable, debemos utilizar las rutas correctas de cable con las canalizaciones apropiadas y no debemos apretar los cables. Y luego el cuarto debe estar bien iluminado, de que no estemos a oscuras, porque tienes que realizar puentes y trabajos en el cuarto. Tienes que tener una temperatura adecuada, porque si no tienes un equipo de aire acondicionado dentro del cuarto, la electrónica de red al poco tiempo se estropea. O sea, te dura nada, porque si habéis, cuando entréis en un cuarto que no tenga aire acondicionado, veréis el calor o que desprenden esos equipos. Todos estos equipos generan muchísimo calor, todos tienen ventiladores y generan mucho calor. Entonces, si hay una gran cantidad de equipos generando calor y no hay nada que lo enfríe, al final la temperatura sube de tal manera
que los equipos sufren y no funcionan bien, o se estropean pronto. Entonces, es muy importante que en el cuarto de comunicaciones haya una buena refrigeración y que haya un aire acondicionado si lo requiere, que generalmente, por lo menos aquí, siempre se requiere. Sí, luego igual los cuartos, intentar que no se ubiquen en los sótanos, porque si algún día hay inundaciones o alguna que pase por alguna tubería de agua, pues se puede tener un problema. E imaginaros que en un cuarto de comunicaciones está toda la información de una empresa y que por una inundación, imaginaros que no se haya hecho una copia de seguridad de todo y perder los datos de una empresa pueden ser millones de pérdidas. O sea, tiene que ser, el cuarto de comunicaciones tiene que ser un elemento muy seguro para todo. Incluso para los incendios y demás también. Tiene que ser, tiene que ser muy seguro, porque es donde está toda la información. Al hilo de esto, se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones con llave. ¿Por qué? Porque no puede entrar cualquiera. Imaginaros que viene alguien a nuestra oficina que quiere, quiere fastidiarnos y como la puerta está abierta, pues coge y entra y nos quita todos los latiguillos o nos los cruza o hace cualquier perrería. Pues por eso se recomienda siempre cerrarlo con llave y que la llave solo la tenga el personal que realmente la tiene que tener, no que la tenga cualquiera. Se debe mantener el cuarto de telecomunicaciones limpio y organizado. Bueno, es fundamental para que no haya ningún tipo de accidente, también para que los equipos no sufran. ¿Vale? Esto ya lo hemos más o menos comentado. Debe haber al menos un cuarto de telecomunicaciones o cuarto de equipos por planta y por áreas que no excedan de los 1000 metros cuadrados. ¿Todo esto por qué? Pues por lo que comentamos ya en su día de los 90 metros de distancia máxima. Recordad que siempre os dijimos que preferentemente íbamos a situar el rack o el cuarto de comunicaciones en el centro de la planta. Cuanto más al centro mejor, porque vamos a poder repartir de mejor manera. Los racks de telecomunicaciones, que al final es lo que va dentro del cuarto, deben contar con al menos 82 centímetros de espacio libre alrededor. ¿Para qué? Para que pueda ir la persona, el administrador, a administrar, a cambiar los latiguillos sin ningún tipo de problema, para que abran las puertas de los racks. Porque si pones un cuarto muy pequeño, pues no van a abrir las puertas, también los hay sin puertas. Sí, pero vamos, es verdad que esto luego te encuentras que los espacios son mínimos, ¿eh? O sea que en la medida de lo posible, pues hay que intentar que tengan esa distancia para que los técnicos puedan trabajar. Entonces aquí vemos lo que os comentaba, un rack con puertas y un bastidor. Bueno, ya os contaremos lo que es, pero vamos. Lo importante, lo que tenéis que quedar con esto es que tiene que haber espacio suficiente para albergar el rack y que se pueda mover uno alrededor, que no esté enclaustrado. Si no tenemos más remedio, pues lo pondremos porque se ha hecho más veces, pero no es lo ¿Alguna duda? Vale, no hay dudas. ¿Continuamos entonces? Mira, ¿ves? Esto es lo que hablábamos. Lo que yo os decía de que yo llamaba centro de proceso de datos o CPD y que ya no es un cuarto. Ya aquí vemos en la imagen como hay una gran cantidad de armarios y ya no es una sala pequeña para un único edificio, sino que aquí hay alojadas mucha información, incluso puede ser que de diversas empresas. No se aprecia muy bien en la imagen, pero todos estos racks están montados de una manera especial
y es que la parte frontal está una frente de la otra, es decir, esta es la parte trasera de este rack y esta es la parte trasera del otro rack. De manera que los equipos, los ventiladores están en la parte trasera y siempre expulsan el aire caliente hacia el mismo lugar. Y el aire frío entra por delante. Es que no se aprecia muy bien en esta foto. Sí, esto es, se le denomina pasillo frío y pasillo caliente, ¿vale? Los equipos se ponen, entra el aire por el pasillo frío, lo refrigera y lo sueltan por detrás y siempre mantienes el CPD pues correcto, sin altas temperaturas y siempre los equipos funcionando al máximo rendimiento. Vamos a ver un pequeño vídeo de un CPD que se hizo en Santa Fe. A ver si veis bien el vídeo. A ver si lo podéis ver. Vale. Yo con ustedes. No. No, este no. Pero vamos, algunos similares sí. Bueno, pues hemos visto un poco un CPD, un centro de proceso de datos por dentro, de cómo lo han ido haciendo. Como habéis visto ahí, tenían, no sé si eran 3.000 o 5.000 puertos de cobre, puertos de fibra. ¿Os ha gustado el vídeo, que os reís todos? Vale, un centro de proceso de datos te puede ocupar un edificio entero, ¿eh? O sea, es... Además, edificios grandes. Nosotros hicimos uno en Telefónica y era absolutamente enorme. ¿Vale? Es muy grande. El de Facebook. El de Facebook también. Claro. Sí. Generalmente muchos CPDs se los llevan a entornos fríos, a Noruega, por ahí, para que sea menor el gasto. Para que veáis la eficiencia energética, el gasto, lo importante que es. Se los llevan a entornos fríos porque es mucho más fácil mantener un CPD a la temperatura adecuada en un ambiente en Noruega, por ejemplo, que aquí en España. Porque el ambiente es mucho más cálido. Entonces sale más barato y es más eficiente hacer un CPD en una zona que hay. Entonces Facebook se le llevó a una zona de estas que ahora no recuerdo exactamente. No sé si era Islandia o Noruega, algún sitio de estos. Eso es. Para el fresquito, buscando el fresquito y gastar poco. Vale, luego los CPDs es verdad que tienen nomenclaturas que se pueden llamar Tier 2, Tier 3 y Tier 4. En España hay dos CPDs Tier 4 que son el de Telefónica y no me acuerdo quién era el otro. ¿Y qué te diferencia que sea un Tier 3 y un Tier 4? Pues un Tier 4 te exige que el aire acondicionado sea por 2, el cableado y la fibra óptica se multiplique por 2,
la electricidad se multiplica, o sea, todo tenga redundancia, para que si se cae un extremo, se siga por el otro, ¿vale? O sea, para conseguir un Tier 4 tienes que hacer una inversión abismal, ¿vale? Y es eso, que todo esté protegido por 2. Todo tiene que estar duplicado, todo. Contra más duplicado esté, hay menos probabilidad de que haya un fallo. En un centro de proceso de datos importante no puede haber fallos. Imaginaros, puede haberlos porque los hay, pero no debe. Imaginaros un banco que tiene un problema en su centro de proceso de datos y que está incomunicado durante toda una mañana. Pues puede ser para esa empresa perder miles de millones. Porque no se pueden hacer transacciones, la gente no puede acceder a su dinero y puede ser fatal. Entonces, las empresas invierten mucho dinero en redundar y en seguridad para que si hay un fallo pueda haber algo que lo respalde y que se pueda continuar trabajando con normalidad. Y que las grandes empresas siempre quieran intentar optar, que es muy difícil, a un Tier 4. Esperen que huele luz. Eso. Bueno, ¿y qué elementos deberían tener un centro de proceso de datos? ¿O qué podríamos contar aquí? ¿Vale? Un centro de proceso de datos tiene que estar formado por suelo técnico, o llamado falso suelo, por techo técnico, o también llamado falso suelo, eso, falso techo, una puerta cortafuegos, ¿vale? Instalaciones eléctricas, pintura que no propagadora del fuego o de la llama, climatización, que es muy importante. Javier, Fernando. Sí. Hola. Hola. Tuvimos un problema de energía por acá. Vale. Por eso que no estaban viendo la presentación y no estaban escuchando. Vale. Permítame. ¿Dónde os quedasteis? ¿Dónde se quedaron? A ver, alguien que quiera prestar atención. En el video estaba explicando. Vale. ¿El video lo vieron? De la redundancia que deben de tener multiplicado por 2 todo. Vale, lo del Tier 4. Vale. Ok, permítame. Vale. ¿Qué elementos tendríamos que tener en un centro de datos? ¿Qué se os ocurre más o menos? Pues lo que decíamos, tener suelo técnico o falso suelo, ¿vale? En el que suele ser unas distancias de 1,5 metros de falso suelo, ¿vale? Porque el frío, la mayoría de las veces, va por el suelo y si metemos mucho cableado, no tienes esa eficiencia. Se escaparía el frío. ¿Vale? Techo técnico o falso techo, puerta cortafuegos, instalaciones eléctricas, claro, pintura contra el fuego, climatización y armarios inífugos para equipos de datos, ¿vale? O sea, hay armarios especiales para que no se quemen. Por ejemplo, dentro de las instalaciones eléctricas están los sistemas de alimentación ininterrumpidos, que ya creo que lo hablamos otra vez, y no sé si lo habéis visto en el vídeo, pero había unos cuantos hay, incluso había un generador que está en una sala aparte, que no puede estar en la misma sala, están en una parte, y es muy importante para lo que decimos, que si se va la luz podamos seguir trabajando. Entonces, todo lo que se hace en torno a un CPD, un centro de proceso de datos, va por un lado a la eficiencia energética y al mantener los equipos a temperatura correcta, y por otro lado a que no haya ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de problema. Entonces, cuando se diseña un CPD, lo que se mira es eso, que evitar el mayor número de riesgos posibles y mantener el CPD a una temperatura correcta con el mínimo gasto posible.
Y para ello, pues, son esos elementos que ha contado Fernando y algunos otros, como por ejemplo videovigilancia, que tienes que tener vigilado tu centro de proceso de datos, pues en todo momento, con una cámara para saber quién entra, quién sale y demás. También con controles de acceso. En el vídeo no sé si lo habéis visto, pero vamos, había controles de acceso, había cámaras de videovigilancia. Había extinción de incendios por gas, porque por agua no puedes hacerlo, porque no puedes inundar el CPD. O sea, tienes que apagar el fuego o por gas o con agua nebulizada. Nebulizada, sí. Evidentemente no podemos echar agua a un CPD, entonces si hay un incendio hay todo un sistema de tuberías y demás de gas para enviar ese incendio. Y poco más, también detecta fugas de líquidos. Imaginaros que el aparato del aire acondicionado está perdiendo un poco y va poco a poco cayendo gotas y al final pues se crea una humedad que puede ser mala para los equipos. Pues bueno, también hay detectores de humedad, de ver que la humedad no supera de un tanto % y demás. Pues bueno, que sepáis que un centro de proceso de datos conlleva mucho trabajo y seguridad. Y mucha supervisión. O sea, tiene que estar completamente supervisado y bajo unos parámetros que no se pueden mover de ahí. Es donde las empresas dejan todo y tiene que estar todo perfectamente protegido. Hoy en día todas las empresas funcionan a través de los sistemas informáticos. Si estos sistemas no funcionan, las empresas no funcionan. Y hay empresas que si no funcionan durante un día o dos, pierden mucho dinero. Y si pierden sus datos, es que no se pueden perder los datos. No se pueden permitir perder los datos. Imaginaros que el banco pierde los datos del dinero que yo tengo depositado en el banco. Pues, ¿cómo lo hacemos? Es imposible. Entonces, pues, todo eso tiene que estar bien preparado para que no haya ningún problema. Entonces, en el diseño de un centro de proceso de datos hay que tener en cuenta muchísimas consideraciones. O sea, hay que ser auténticamente experto para hacerlo de arriba a abajo. ¿Vale? O sea que es muy complicado. Y lo que yo diferencio entre un centro de proceso de datos, que para mí es esto, y un cuarto de comunicaciones, que es lo que hay en un edificio de oficinas normales, que es donde están alojadas las comunicaciones de una empresa, digamos, mediana y solo sus archivos. No se concibe esto en un cuarto con una fregona. Esto no se puede hacer, ¿vale? No puede haber un Vodafone con todo su centro de proceso de datos y haber una fregona por ahí dando vueltas. ¿Tenés presentación? Porque no está viendo. No, estamos hablando. Para que nos vierais un ratito. ¿Nos gusta o qué? No. Está bien. ¿Alguna duda? ¿No? Vale. Giovanni, ¿podemos seguir al siguiente tema o...? Y en el CP de Facebook decir que lo tienen ubicado en una zona donde es más fría o lo enfrían así también con eyectores o con eyectores de calor y con aire acondicionado. ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que evidentemente cuando la temperatura de fuera es menor, es mucho más fácil enfriar una sala. Incluso hay veces que cogen el aire de fuera, que es frío, que es muy frío, y lo meten dentro para refrigerar la sala. Sí, lo que buscan es el ahorro energético. O sea, es tener que usar el aire acondicionado lo menos posible. Entonces, pues hay una gran cantidad de sistemas que lo que hacen es eso, pues enfriar el centro de proceso de datos. Entonces, hay equipos que cogen el aire de fuera, el aire frío, y lo meten dentro del cuarto. Pero es bastante complejo. Sí.
Nosotros de eso de que cogen el aire de fuera no hemos hecho nunca, porque aquí, por ejemplo, ahora hay 35 grados y entonces pues si cogemos el aire de fuera y lo metemos dentro la podemos liar. Sí, hoy hace calor. Bueno, Giovanni, ¿vamos bien de tiempo? Sí. No sé cómo estaban con la presentación ya. Nos queda un poquito. Nos queda un ratito. No sé si lo dejamos para la siguiente o seguimos. Sí, lo podemos dar un poquito por encima, si quieres. Ok. Para la siguiente entonces, Fernando. Sí, como ustedes quieran. A nosotros nos da lo mismo. Ok, entonces está bien por nosotros, ¿verdad? Hasta la Vale. siguiente. Vale, Sí. pues lo dejamos, nos despedimos, hacemos un Ok. descanso y volvemos. Bueno, despediros Bueno. hasta la vuelta con este grupo, hasta la vuelta Sí. hasta el 20 de julio. Creo que ya no nos volvemos a ver hasta julio. Tiene la semana que viene que hacer otro tipo de tareas y no sé si ya os dará- Quedarían 3 clases más, ¿verdad? Sí. Bueno, que pase un buen día. Buen día, buen verano. Mira, lo que yo te dije.